Padre, aquí estamos, te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos honrado por medio de los diezmos y las ofrendas y nos sentamos a la mesa porque tenemos un Padre que provee, porque tenemos un Padre que siempre nos alimenta. Por favor, Padre, danos de comer, porque creemos con todo nuestro corazón que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos salir saciados de este lugar. Por favor, habla a nuestro corazón. Provee, Padre, el pan que es tu palabra y que salgamos de este lugar fortalecidos, edificados y conociéndote un poco más. Gracias, gracias, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos abrazar la palabra y sobre todo ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy titula El camino de Caín. Judas, en su único capítulo, en el versículo 11 menciona el camino de Caín. Cuando nosotros leemos, Judas se está refiriendo a los falsos maestros. Entonces dice lo siguiente. En el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miremos, son tres personajes: Caín, Balaam y Coré, pero hoy vamos a enfocarnos en el camino de Caín. Entonces es importante que nosotros vamos a Génesis. Si queremos saber de qué está hablando Judas, pues entonces Caín aparece en Génesis capítulo 4. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 4. Acompáñenme. Y vamos a leer por partes y a profundizar. Génesis capítulo 4. Versículo 1. ¿Estamos listos? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces allí aparecen Caín y Abel. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis allí, porque algo que aparece en el versículo 1, que es muy importante. Nos salimos un poquito del tema, pero vale la pena hablar de eso. Mire, la ideología de género dice que el sexo es una etiqueta que un doctor nos asignó a usted y a mí al momento de nacer según nuestros genitales. Eso dice la ideología de género. Y eso es algo que usted lo escucha como adulto y usted dice que es esa estupidez. Pero el problema es que eso se lo están enseñando a los niños, porque quieren cambiarle a ellos su manera de pensar para trastocarle su identidad. Pero resulta que allí la palabra es muy clara en lo que dice Eva. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que usted y yo no somos hombre o mujer porque un doctor lo haya dicho, sino por la voluntad de Dios. Ahí está muy claro. Y eso hace parte fundamental de nuestra identidad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Allí la palabra es muy clara. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, si una persona tiene un sexo, pero siente que se identifica con el otro, allí hay un problema. Allí hay un problema. Allí tiene que intervenir Dios.
Allí hay un problema. Es que mire la locura en la que ha caído la humanidad. Por ejemplo, yo soy hombre y digo que me identifico como mujer. Si yo digo, no, yo sé que hay algo mal en eso. Yo sé que soy hombre y yo busco ayuda. Entonces dicen que, oiga, es que es lo tremendo. Si yo busco ayuda, si yo entiendo que estoy mal y que necesito ayuda, que no está bien que yo me identifique como una mujer, que eso no está bien, que hay algo mal en mí, entonces, cuando yo busco ayuda, ¿usted cómo le llamaría eso? ¿Afirmarse o convertirse? Por sentido común, eso sería afirmarse, porque es que yo soy hombre. Ah, que siento que soy mujer, bueno, eso es otra cosa, pero yo sé que soy hombre. Entonces, yo me estoy afirmando, pero resulta que es al revés. Dice este sistema que cuando una persona va y busca ayuda, en ese momento la quieren convertir. Le llaman a eso terapia de conversión, la quieren convertir. Pero ¿cómo así que convertir si es hombre? En cambio, cuando la persona busca hacer la transición, dice, no, es que yo me siento mujer y yo soy mujer y quiere hacer la transición, a eso le llaman afirmación. Mire la locura, por eso es que dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, o sea, todo lo tuercen, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces mire qué tremendo, la palabra allí deja ver claro que somos hombre o mujer por la voluntad de Dios, hace parte de nuestra identidad. Allí cerramos el paréntesis. Me pareció importante hablar de eso. Entonces volvamos al tema. Cuando hablamos del camino de Caín, es necesario que usted y yo nos preguntemos lo siguiente: ¿cómo podemos saber si alguien está caminando por el camino de Caín? Porque yo puedo estar caminando por el camino de Caín. Porque entendamos, es para que nos examinemos, pero usted también puede examinar y discernir a los suyos y darse cuenta de que uno de los suyos puede estar caminando por el camino de Caín. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué sucedió? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, el que está caminando por el camino de Caín se acerca a Dios a su manera, y no puede ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Porque mire, si usted y yo nos acercamos a Dios a nuestra manera, vamos a terminar haciendo un ídolo. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, sino al Dios de nuestra imaginación. Y vamos a comenzar no solo a acercarnos a nuestra manera, sino a vivir a nuestra manera. Ese es el principio. Ese es el principio del camino de Caín. No, yo busco a Dios a mi manera. Yo me acerco a Dios a mi manera. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se ven desnudos y en su ignorancia, Adán y Eva quieren cubrir su desnudez con hojas de higuera. Eso lo sabemos. Eso lo dice la palabra allí.
en Génesis, si nosotros retrocedemos un poco, en Génesis 3:7 dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos lo hicieron en su ignorancia, pero Dios, que es bueno, Él en su infinita bondad, les enseñó la manera correcta. Entonces Dios allí hace un sacrificio y les hace túnicas y los cubre. O sea, Dios les dice, no se van a cubrir ustedes, los voy a cubrir yo. Y allí se da un derramamiento de sangre. Eso es clave, eso es clave. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces hubo sacrificio. Y en esa sangre derramada allí, en ese momento, en esa sangre está representada la expiación de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz como pago por nuestros pecados. Porque lo vemos allí, pecaron Adán y Eva, pero murió el animal que fue sacrificado para cubrir su desnudez. Pecamos usted y yo, pero murió Cristo para expiar nuestro pecado. Entonces, si nosotros nos vamos a Caín y Abel, vemos allí que mientras la ofrenda de Abel implicaba derramamiento de sangre, porque ¿qué ofreció? Dice allí que ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Allí se derramó sangre. Entonces vemos que mientras la ofrenda de Abel implicaba derramamiento de sangre, la ofrenda de Caín no, porque era el fruto de la tierra. Entonces Abel se estaba acercando a Dios a la manera de Dios. Por eso Dios se agradó de Abel. Caín no. La sangre habla del sacrificio perfecto de Cristo. Pero el fruto de la tierra habla de nuestras justicias. Y cuando usted y yo comparamos nuestras justicias con su sacrificio, ahí se cumple perfectamente lo que dice en Isaías 64:6, que son como trapo de inmundicia. Yo me acerco al Padre a través de Cristo. Mis obras no me dan acceso al Padre, es la obra de Cristo. La religión le enseña a la gente que son sus obras, pero el Evangelio nos enseña que es la obra de Cristo. Mire, Jesús fue muy claro en su conversación con Tomás. Dice en Juan 14:5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y en el versículo 6 responde Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mira, es contundente. Esto no da pie a ninguna interpretación. Es muy claro lo que dice Jesús allí. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Padre nos acercamos usted y yo a través de Cristo, a través de su sacrificio. No es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. El fruto de la tierra, ese es el fruto de la tierra, ese es el esfuerzo humano. Yo lo que yo puedo hacer, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo en la cruz. Y es algo que debemos usted y yo tener aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Es por lo que Él hizo por nosotros. Mire, recuerde cuando llega Jacob y se acerca a recibir la bendición de Isaac. Hay algo bien hermoso allí, es que cuando él se acerca a su papá para que su papá lo bendiga, Dios es nuestro Padre, entonces él se pone las vestiduras de su hermano mayor, de Esaú. Y él cubre con pieles de cabrito sus manos y su cerviz. Y se acerca para que el papá lo bendiga. Y entonces allí, cuando él se acerca a Isaac lo palpa, porque dice la palabra que Isaac ya no podía ver bien. Entonces llega él y lo palpa. Y en el momento en que lo palpa, dice lo siguiente.
La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Pero entonces, mira lo que dice allí, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos hablan de ¿qué? De las obras, pero no son nuestras obras, sino la obra de Cristo. Por eso habla allí de las manos de Esaú, del hermano mayor. Entonces cuando usted y yo nos acercamos al Padre, pues obviamente somos nosotros. Pero ¿qué nos permite acercarnos a Él? La obra que Cristo hizo en la cruz. Es Cristo el que nos hace a usted y a mí agradables a los ojos del Padre. Por eso usted y yo cantamos. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad. Es por la obra de Cristo. Hay mucha gente que pretende acercarse a Dios a su manera y ahí empezó mal. Empezó mal, ese es el principio, es lo fundamental. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y solo nos podemos acercar al Padre, ir al Padre a través de Cristo. Y solo estando en Cristo podemos recibir la bendición del Padre. Cuando usted entiende esto, usted se acerca al Padre reconociendo que usted está allí delante de Él y Él le escucha y Él le bendice. Que eso es posible solo porque Jesús murió en la cruz por usted. No son nuestras obras. No son nuestras obras, es su obra, su obra. Cuando usted y yo creemos que son nuestras obras, empezamos a creer que somos buenos. No somos buenos, Él es bueno. Usted y yo no somos buenos. Que podemos hacer buenas obras, sí, pero incluso la palabra dice que esas buenas obras que usted y yo hacemos, Dios las preparó de antemano. Oiga eso. O sea que por iniciativa ni siquiera las hacemos. Es porque las preparó de antemano. Porque Él es bueno. Él es bueno. Entonces mire la primera señal de que alguien va por el camino de Caín. Se acerca a Dios a su manera, no es a nuestra manera. La manera del hombre, las religiones. Las religiones. ¿Qué te enseñan las religiones? Que es por obras. ¿Qué es por obras? No, el Evangelio nos enseña que es por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Sigamos leyendo. Génesis capítulo 4, vamos al versículo 6. Entonces dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mire, el que va por el camino de Caín no acepta el consejo de Dios, rechaza el consejo de Dios, pero empezó mal, porque como se acercó a su manera, entonces ahora quiere hacer las cosas a su manera. Cuando usted ve esta señal, ¿qué le dice esa señal? Que tenga precaución, que hay un peligro. Pero mire, es tremendo cómo nosotros vemos esa señal e inmediatamente la identificamos como una señal de peligro, y sin embargo ignoramos las advertencias que Dios mismo nos hace respecto a los peligros del pecado, porque eso era lo que Dios estaba haciendo allí. Le estaba advirtiendo a Caín: ojo Caín, yo puedo ver lo que hay en tu corazón y yo que el pecado está a la puerta, pero tú tomas la decisión. Mira, cuando usted pasa por alto una señal como esta, pone en peligro su vida. Así mismo sucede en lo espiritual. Cuando usted y yo rechazamos el consejo de Dios, estamos poniendo en peligro
nuestra vida espiritual. Porque Dios no es permisivo. Si hay alguien que no es permisivo, es Dios. Dios no es permisivo. Porque la permisividad, ¿qué muestra? ¿Muestra amor? No. A pesar de que usted diga, es que yo amo a mi hijo y por eso lo dejo hacer lo que le dé la gana. No. Lo puede decir con sus labios, pero sus actos están demostrando que usted lo aborrece. La palabra es muy clara al respecto. Mire, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y en el caso de Caín estamos viendo que una corrección temprana de parte de Dios, porque Dios le está haciendo la advertencia. Él le está haciendo la advertencia a Caín respecto al pecado. Dios nos advierte, usted a mí, lo hemos vivido, ¿sí o no? Pero nosotros tomamos la última decisión. Dios nos advierte, pero nosotros somos quienes finalmente decimos si mantenemos la puerta cerrada o la abrimos. Pero hay una buena noticia. Y es que si bien el pecado está a la puerta, así como lo estuvo allí en el pasaje que acabamos de leer, Jesús también está a la puerta. Jesús también está a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces viene la pregunta, ¿a quién le vamos a abrir? ¿Le vamos a abrir al pecado o le vamos a abrir a Jesús? Es que mire la misericordia de Dios. Aunque Caín decidió hacer las cosas a su manera, Dios todavía le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y de empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero resulta que en el corazón de Caín ya no había temor de Dios. Porque usted conoce la historia, usted sabe lo que terminó haciendo Caín, ¿cierto? Lo que terminó haciendo revela que ya no había temor de Dios en su corazón, porque precisamente en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y ante la advertencia de Dios, lo que hizo Caín fue correr a hacer el mal. Es que mire cómo una cosa lleva a la otra. Porque cuando usted se acerca a Dios, a la manera de Dios, usted reconoce su condición. Porque cuando yo me acerco al Padre a través de Cristo, yo reconozco que soy un pecador. Y un pecador reconoce que ha fallado, que ha ofendido a Dios. Y entonces está dispuesto a escuchar el consejo de Dios, porque quiere cambiar su manera de vivir, porque quiere comenzar a agradar a Dios. Sabe que no ha agradado a Dios, pero cuando se arrepiente, tiene el profundo deseo de comenzar a agradar a Dios. Entonces, escucha el consejo de Dios. Es que mire que es un proceso. Es un proceso. Sigamos leyendo. Versículo 8 de Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y mire el castigo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mire que la Biblia habla de que usted y yo somos peregrinos y extranjeros. O sea, vamos de paso. Vamos de paso. Tenemos un viaje, tenemos una ruta trazada, pero vamos de paso. Pero a este le dicen errante. O sea, no hay una ruta trazada. Va a la deriva, va a la deriva. Entonces dice
dice, errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Mire, ¿qué vemos en Caín? Va de mal en peor. Vemos en Caín la evolución del pecado. La conciencia le quedó cauterizada, porque mire, analicemos. Él pecó con premeditación, a pesar de que Dios le había advertido. Si Dios te ha advertido de algo que estás pensando hacer y te ha dicho, ojo, que eso no está bien, pero tú lo terminas haciendo, vas por el camino de Caín. Porque este lo planeó todo. Le dijo al hermano, vamos al campo, y allí lo mató. Luego de que él peca, lo niega e incluso se muestra desafiante. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?, le dijo él a Dios. Entonces mire la actitud que asumió, ya desafiante. Y luego de que Dios declara su juicio, que era totalmente justo, lo tremendo es que él se preocupó más por las consecuencias de su pecado que por el pecado mismo que había cometido. Tenía cauterizada la conciencia, había acabado de asesinar a su hermano. Él había acabado de asesinar a su hermano. Pero había involucionado tanto que no se percató de lo que había hecho, porque mire, no solo asesinó a su hermano, asesinó a toda la descendencia que iba a llegar a través de Abel. Y se hizo aborrecible a los ojos de Dios. Porque hay algo bien tremendo que nos dice Salomón en Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, y Caín fue altivo con Dios; la lengua mentirosa, y él mintió. ¿Dónde está tu hermano? Él sabía dónde estaba. Las manos derramadoras de sangre inocente, y eso fue lo que hizo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, él maquinó todo. Él maquinó qué le iba a decir a su hermano, hasta dónde lo iba a llevar, cuándo lo iba a atacar, todo lo maquinó. Los pies presurosos para correr al mal, que fue lo que hizo. Dios le advirtió y sin embargo lo hizo. Luego dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, cuando él rechazó el consejo de Dios, en ese momento fue reengendrado por el maligno. Y las obras de Caín dieron testimonio de eso, porque miren, estamos hablando de esto, de que el que va por el camino de Caín se vuelve insensible al pecado. ¿Por qué? Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. Unas versiones dicen que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mira lo tremendo. Caín, como hijo del maligno, ¿qué hizo? Amó la maldad y aborreció la justicia. Y eso es bien tremendo, porque cuando en Hebreos se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, hablando acerca de Él, dice todo lo contrario. Se dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mira la involución en la que había caído Caín, amando la maldad y aborreciendo la justicia. Entonces mire cómo va bajando. Primero, se acercó a Dios a su manera. Luego no aceptó el consejo de Dios. Luego se volvió insensible al pecado. Sigamos leyendo Génesis capítulo 4. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Mire. Y edificó una ciudad
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Mire, la ganadería. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, la música. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Mire allí la herrería, la construcción el diseño de herramientas. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Mire, otra señal es que el que va por el camino de Caín busca el progreso sin Dios. Y yo pongo progreso entre comillas, porque eso no es progreso. Mire, es que no podemos confundir las cosas. Yo ya le he dicho, usted mira a muchos de los hombres más ricos del mundo y muchos son ateos. A veces el evangelio de la prosperidad ha manoseado el alma de la gente. Entonces la gente tiende a pensar, es que como me va bien entre comillas, entonces todo está bien. Porque es que tristemente este sistema relaciona la palabra prosperidad con dinero, pero en Dios no es así. Y tristemente eso se ha metido a muchas iglesias. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Pero lo que tenemos que entender es que usted y yo podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada. Estamos en la bancarrota, estamos en la miseria. Podemos ser ricos para con el mundo, pero para con Dios, esa es la pregunta. Y esa es la verdadera riqueza, la riqueza que trasciende. Mire, eso lo vemos en la palabra en muchos lugares. Por ejemplo, en Génesis 13 se nos habla de Abraham y de Lot cuando se separan. Si usted mira la historia, tanto Abraham como Lot tenían posesiones materiales, pero Abraham tenía algo que Lot no tenía. Abraham tenía altar, tenía una comunión con Dios. Por eso Lot, como solo tenía posesiones, terminó metido en Sodoma y Gomorra y terminó perdiéndolo todo. Porque él creyó que la prosperidad era tener posesiones materiales. Y no es así. Usted y yo podemos aparentar progreso ahí, como está progresando, como le está yendo bien. Pero si Dios no está en tu vida, no tiene nada, nada. Mira el caso de Lot. Cuando usted lee los primeros 3 versículos del primer capítulo de Lot, allí la palabra nos describe claramente cuál es el orden de las cosas. Usted y yo ya lo hemos visto. Primero se nos dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el versículo 1. Luego en el versículo 2 se nos habla de sus hijos. Luego en el versículo 3 se nos habla de sus posesiones. Pero si nosotros leemos la historia de Job, nos damos cuenta que lo que aparece en el versículo 2, sus hijos, y lo que aparece en el versículo 3, sus posesiones, le fue quitado a Job. Sin embargo, lo que aparece en el versículo 1 permaneció con él. Permaneció con él. Le fue quitado lo material, sí, pero lo que aparece en el versículo 1 permaneció con él. Esa es la verdadera prosperidad. Y luego al final vemos cómo le he retribuido el doble a Job. ¿Pero por qué? Porque él entendió que si lo perdía todo, pero tenía a Dios, aún había esperanza. Esa es la verdadera prosperidad. Es que miremos las generaciones de Caín. Vemos ahí un desarrollo, vemos un crecimiento, pero al mismo tiempo, entre más avanzan, entre más progresan, entre comillas, más se alejan de Dios. Si usted y yo supuestamente estamos progresando, pero nos estamos alejando de Dios, no estamos progresando nada. No estamos progresando nada. Es que mire, ¿cuál es el orden? Tercera de Juan 1:2, ese pasaje lo conocemos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Mire, cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, se nos habla de los cristianos en Esmirna y de los cristianos en la Odisea. Y a los cristianos en Esmirna, el Señor les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, estos no tenían muchas posesiones materiales, pero el Señor dice que eran ricos. Mientras que los de la Odisea decían: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué les dijo el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es el verdadero progreso? El verdadero progreso es el que tuvo Abraham. Es más, la Biblia dice: ¿usted cree que Abraham no tenía para edificar un palacio, para levantar una hacienda? Sin embargo, la Biblia nos dice que vivía en tiendas. Y eso nos da a entender a nosotros la mentalidad de Abraham. Abraham no se apegaba a nada. Es más, dice la Biblia que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad, déjeme decirle que no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y Jesús fue a preparar lugar para nosotros en esa ciudad. Lo que yo le he dicho: disfrute lo que Dios le dé, disfrútelo. Pero hermano, eso se va a quedar. Eso se va a quedar. El verdadero progreso, la verdadera prosperidad es caminar con el Señor. Mire, respecto a eso Jesús fue muy claro. Le voy a leer algunas cosas que dijo Jesús. Lo sabemos, nos lo han predicado hasta el cansancio. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ay, entonces no trabajo. No, ahí dice: buscad primeramente. Ahí no dice únicamente. Ahí dice primeramente. ¿Qué quiere decir? Que esa debe ser tu prioridad. Hoy usted tiene que salir a trabajar y usted se tiene que esforzar, pero que su prioridad sea el reino de Dios y su justicia. Y cuando Dios ve que esa es su prioridad, en las demás cosas Él añade, Él bendice. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, esos que hoy el mundo reconoce y les hace venia, un día de pronto llegarán delante de Dios o llegarán al cielo y les dirán: ¿y usted quién es? Y en la tierra decían: ay, fulanito de tal, y le hacían venia. Y en el cielo van a decir: ¿y usted quién es? El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. ¿Cómo se conoce al rico? Como el rico. ¿Y cómo se llamaba el rico? No se sabe. Pero de Lázaro, aunque en la tierra decían: ay, el mendigo ese que está ahí a la puerta, ese mendigo, al que le lamen las heridas los perros. ¿Cómo le llaman allí? Lázaro. El rico desconocido y el Lázaro conocido. Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es que cuando nosotros leemos acerca de la línea de Caín, que ahorita lo estamos leyendo, vemos un progreso entre comillas, y ese progreso contrasta con el distanciamiento de Dios, y eso ha sido característico a lo largo de la historia en muchos imperios. Si usted se pone a estudiar historia, hay muchos imperios que se han levantado y se ha visto progreso entre comillas en esos imperios, pero moralmente se han degradado y han terminado desapareciendo. Y hoy usted va a esos lugares y son ruinas. Es que es más, cuando él tiene a su hijo Enoc, dice que le construye una ciudad y le pone su nombre. ¿Qué está buscando ahí Caín? Dejar un legado terrenal. Pero ese legado desapareció, porque muéstrame dónde queda la ciudad de Enoc. Ya no existe. Ya no está. Ahora contrastemos a ese Enoc con el otro Enoc que aparece en Génesis 5:24. Del que se dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A eso debemos apuntarle nosotros. A eso debemos apuntarle nosotros. Esa es la verdadera prosperidad.
Es que miren, en las generaciones de Caín, en la octava generación, aparecen la ganadería, la música, la metalurgia, pero al mismo tiempo aparece la violencia, el distanciamiento de Dios. Entonces, ¿para qué? Eso lo ve usted tristemente hoy en muchos países. Mire, por ejemplo, un caso. Alemania. Martín Lutero, alemán. Vaya usted y mire cómo está Alemania hoy. O Inglaterra. Grandes predicadores. Antaño en Inglaterra, tremendos hombres de Dios que llevaron el evangelio a los Estados Unidos. Y hoy usted mira Inglaterra cómo está. Lejos de Dios, lejos de Dios. Dicen que son de primer mundo, pero moralmente están en la bancarrota, están en la ruina, no tienen nada. Entonces miremos, busquemos el progreso pero con Dios. Que Dios te bendiga en lo que tú emprendas, en lo que tú hagas, pero que nunca te sueltes de la mano de Dios. Así como Abraham, así como Abraham. Y yo no le estoy diciendo que Abraham era perfecto, usted y yo conocemos todos los errores de Abraham. Pero si algo vemos de Abraham, es que a pesar de todos sus tropiezos y todos sus errores, Abraham tenía su altar. Recuerda lo que nos enseñó el pastor en estos días. Dejó de hacer altar, pero recapacitó y se arrepintió. Era un hombre que tenía altar, comunión con Dios. Y mire, el último escalón, el que va por el camino de Caín, se degrada moralmente. Vamos a Génesis 4 y vamos a terminar allí, vamos a leer. Se nos habla de Lamec, que viene de la línea de Caín. Dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Eso es lo que dice la versión Reina Valera del 60, pero la Biblia de las Américas dice, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. O sea, mientras la Reina Valera del 60 lo describe como una amenaza, la Biblia de las Américas lo describe como un hecho, algo que él consumó. Y miramos a Lamec, ¿y qué vemos en Lamec? Vemos varias cosas. Uno, un hombre que usurpa la autoridad de Dios. ¿Cómo? Redefine lo que Dios había definido previamente respecto al matrimonio. Porque dice que tenía 2 mujeres. Y cuando vamos al Edén, Dios había establecido el hombre y la mujer. Miremos cómo se salta las trancas, como se dice, y toma 2 mujeres. Y fuera de eso, él se torna en juez. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que decretó el castigo que caería sobre aquella persona que matara a Caín? Dios. Y él cuando dice allí, cuando dice al final, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Él está tomando el lugar de juez, él está tomando el lugar de Dios. Entonces mire la degradación. Entonces vemos cómo en Lamec se potencializó la maldad de Caín. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos allí, nos damos cuenta que Lamec se caracterizó por su inmoralidad, por su violencia y por su arrogancia. Y eso es algo que estamos viendo en este tiempo. Cuando usted y yo leemos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, generalmente en la mayoría de versiones dice que la ciencia o el conocimiento aumentarán. Pero hay una versión que es la Biblia de Jerusalén 1975 que dice, y la iniquidad aumentará. Lo que le decía ahora. Al hombre el progreso, cuando no tiene a Dios, se le sube a la cabeza.
Y entonces no solo crece el progreso, sino que también crece la iniquidad. Entonces vemos una evolución natural o material, pero al mismo tiempo una involución espiritual. Tal como lo vemos en la descendencia de Caín. Tal como lo vemos en la descendencia de Caín. Y nosotros fuimos llamados para transitar por el camino que es Cristo, no por el camino de Caín. Entonces es necesario que nos analicemos y analicemos a los nuestros. Porque usted puede decir, no, yo voy por el camino que es Cristo, pero ¿y tus hijos por dónde van? Tu esposo, tu esposa, tus padres por dónde van? Porque, mire, ¿cómo podemos saber si alguien está caminando por el camino de Caín? Uno, si acerca a Dios a su manera. Ahí ya comenzó mal. Esa es la puerta de entrada para lo otro. Dos, no acepta el consejo de Dios. Tres, se vuelve insensible al pecado. ¿Por qué? Porque se le cauteriza la conciencia. Cuatro, busca el progreso sin Dios. No, yo soy capaz de salir adelante. No, mire, yo no busco a Dios y mire cómo me da bien en mis negocios. Mire, yo me aparté de Dios y mire, hasta me ascendieron en el trabajo. Hasta me doblaron. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Si no tienes a Dios, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Y lo último, se degrada moralmente. Mire cómo termina. Si nosotros estamos cayendo en algo de esto, es necesario que hoy le pidamos perdón al Señor y que nos encaminemos. Porque miremos lo bajo que cayó el hijo pródigo, pero se le dio la oportunidad de regresar. Y cada día, mientras tengamos vida y esperanza, porque el Dios que usted y yo tenemos, que es misericordioso, nos da la oportunidad de regresar. De regresar. Usted y yo fuimos llamados para estar en el camino que es Cristo, no en el camino de Caín. Así que vamos a orar. Que el Señor ordene nuestro caminar. Que el Señor ordene nuestro caminar, nuestros pasos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que murió en la cruz, dile, Padre, yo presento mi vida delante de ti. Yo presento mi caminar delante de ti, Señor. Dile, Señor, si me he desviado, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdona mi insensatez, perdona la dureza de mi corazón, perdona mi arrogancia, Señor, porque he querido muchas veces hacer las cosas a mi manera. Perdóname, Señor. Haz mi corazón sensible a tu voz. Que tenga un corazón sensible, que escuche tu consejo, Señor. Que tenga un corazón sensible, Señor. Un corazón que reconozca la gravedad del pecado, Señor. Que no sea como Caín, Señor, que asesinó a su hermano y le dolió más en su corazón el ser desterrado que el haber hecho lo que hizo, Señor. A mi corazón sensible, Señor, un corazón como el corazón de David, Señor, que falló, sí, pero
se quebrantó de corazón, se quebrantó, Señor, delante de ti, reconoció su gran maldad, su gran pecado, Señor, cuando fue confrontado. Dígale, Señor, así como Moisés, yo hoy te digo, si no es contigo, yo no quiero entrar a Canaán. Dígale, Señor, yo no quiero abrazar las riquezas materiales a costa de la mayor riqueza, Señor, que es tenerte a ti, Señor. Sea que esté en el desierto, sea que esté en Canaán, lo más importante, Señor, es que esté contigo, camine contigo cada día, Señor. Ayúdame a caminar, Señor, porque estoy en este mundo con una moral degradada, Señor, pero soy tuyo. Enséñame a caminar, Señor, cada día, Señor, buscando agradarte a ti, Señor. Este es un mundo, Señor, que está en tinieblas, que está en medio de la maldad, Señor. Un mundo que no dista mucho del mundo que le tocó a Noé, Señor, pero Noé fue fiel a ti, Señor, y así mismo quiero ser yo fiel a ti, Señor, fiel a esos principios que tú has establecido, Señor. Ser diferente, ser sal, ser luz, sal en medio de la corrupción, luz en medio de las tinieblas, ser diferente, Señor. Yo quiero caminar por el camino que es Cristo y no desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino caminar firmemente, Señor, cada día, confiando en que ese es el camino, que poco a poco, paso a paso, día tras día, me conduce al reino eterno, a ese lugar al cual yo pertenezco. Porque en esta tierra soy peregrino y extranjero. Yo no soy errante como lo fue Caín. Yo no soy errante, porque yo sé que tengo una senda que transitar, una senda que seguir y un lugar que me espera en la eternidad. Gracias. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Solo tú, Jehová, eres mi fuerza. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú, Jehová, eres mi fuerza. Jehová,
podemos caminar así como caminó Enoc contigo, Señor. Poder, Señor, irnos en tu santa y gloriosa venida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Aleluya. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Aleluya. Hermanos, recuerde que mañana tenemos ayuno.